Buenas tardes, compañeras y compañeros. ¿Sí me escuchan? Sí. Sí, buenas tardes. Sí, adelante. Gracias, muy bien. Fuerte y claro. Sí, lo escuchamos. Por parte de la Dirección Estatal de Formación Continua, Actualización y Desarrollo de Profesional de Maestros, les damos una cordial bienvenida a este ciclo de conferencias. En esta ocasión nos acompaña la doctora Ana Laura Gallardo Gutiérrez. Ella nos hará el favor de dictar su conferencia, el currículum de la educación 2020, lo común contra lo nacional. Antes de iniciar brevemente, les comento una semblanza curricular de nuestra conferencista. La doctora Ana Laura Gallardo Gutiérrez es doctora y maestra y licenciada en Pedagogía por la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional Autónoma de México. Es investigadora de tiempo completo en el Instituto de Investigaciones sobre la Universidad y la Educación de la Universidad Nacional. Del año 2009 al año 2014 se desempeñó como directora de desarrollo del currículum internacional de la Coordinación General de Educación Intercultural y Bilingüe de la Secretaría de Educación Pública de México y preside la Sociedad Civil Educación y Arte para la Interculturalidad. Por su trayectoria ha sido distinguida con la medalla Antonio Caso por estudios de doctorado en la UNAM y es profesora de posgrado y licenciatura en Pedagogía de la Facultad de Filosofía y Letras también de la UNAM. Su trayectoria es muy amplia y tiene en su haber diferentes publicaciones, diferentes conferencias y congresos. Es un honor para nosotros darle una cordial bienvenida a doctora Ana Laura Gallardo. Escuchamos con gusto su conferencia. Para esto disponemos de 40 minutos y al término de la misma abriremos una sesión de preguntas y respuestas de nuestras compañeras y compañeros docentes asistentes. Muchas gracias, sean bienvenidas y bienvenidos todos. Adelante, doctora Ana Laura. Muchas gracias, maestro Luis Arturo. Muchas gracias por la invitación a la doctora Isela. Y bueno, pues a mí me da mucho gusto saludarlos, me da mucho gusto conocerlos. Y pues bueno, yo creo que justo ahora que está en este proceso de consulta, está en este proceso de discusión el marco curricular, el plan y programas 2022, pues es una buena ocasión para reflexionar entre todos sobre las políticas curriculares, sobre los cambios que se vienen, digamos, para la educación básica, para la educación media superior, en tanto obligatoria, ¿verdad? Que yo creo que, bueno, pues vale la pena platicarlo. En ese sentido, a mí me parece interesante ubicar una discusión dentro de los muchos puntos de abordaje que puede tener el análisis del marco curricular 2022, sobre lo que considero un asunto fundante del sistema educativo mexicano y luego entonces del currículum de la educación básica nacional y que da origen, por decirlo así, a la escuela mexicana, ¿no? Lo mexicano como identidad colectiva tiene ciertas características que dieron sentido y origen a el sistema educativo como lo conocemos, a una versión, digamos, ya en la modernidad en términos de una época histórica, etcétera, y que de alguna forma cumplió un cierto objetivo, cumplió ciertos propósitos, y al mismo tiempo, pues, digamos, es importante problematizar otros tantos que conlleva su propia emergencia, ¿no? Entonces, pensar en ese sentido en un primer momento o reflexionar en un primer momento sobre la escuela mexicana, cómo surgió, cómo emergió, con qué características, y luego entonces, a la luz del marco curricular 2022, reflexionar sobre cómo tendría o por dónde iría o cuáles serían estos atributos de una nueva escuela mexicana, ¿no? A mí me parece interesante plantearlo en términos históricos, ¿no? En términos justo de esta discusión sobre quiénes conforman el sistema educativo mexicano, a quiénes está dirigido el currículum
qué se entiende por lo nacional cuando hablamos de contenidos educativos nacionales o del currículum de la educación básica como un currículum centralizado, y eso de cara, digamos, a los planteamientos que se hacen ahora en esta propuesta que se está analizando y discutiendo en muchos ámbitos de la vida social de nuestro país, ¿no? Pues justo ahora están desarrollándose los foros de consulta a los pueblos indígenas y afromexicanos, están la consulta justo a los académicos, entonces, bueno, pues hay múltiples pistas, digamos, de revisión, de discusión sobre este cambio o esta reforma curricular, ¿no? Entonces, bueno, les digo, yo más o menos he organizado en estos dos grandes temas o dos grandes apartados esta intervención y bueno, pues de alguna manera plantear algunas preguntas para que podamos seguir platicando a partir de sus intervenciones y de sus preguntas. Entonces, respecto al primer elemento, a la primera parte, digamos, para hablar de en qué se funda la escuela mexicana como tal, hay que hacer un pequeño recorrido histórico, una revisión histórica, en el sentido de ubicar, digamos, la construcción misma, no solo del sistema educativo mexicano, ni siquiera de los sistemas educativos en América Latina, sino en todo el orbe, con el advenimiento de la conformación de los estados-nación, ¿no? Entonces, es consustancial, digamos, la conformación de los sistemas educativos a la conformación de los estados-nación. Y evidentemente, pues eso no fue distinto en nuestro caso. Y lo que fue particular de alguna manera, es interesante rastrearlo, es que justamente en el proceso de independencia ya había muchos elementos que luego se concretaron en la primera Constitución, pero que derivaban del mismo proceso de influencia de la Ilustración en España. Las leyes de Cádiz de 1812, que estaban a punto, digamos, de ser exportadas acá, implicaban justamente un cambio fundamental, digamos, en nuestro tema, que es la instauración, digamos, de la figura del Estado educador, ¿no? De asumir, digamos, esta práctica social, ya no como una práctica solamente de lo privado o de ciertas instituciones, como en este caso de manera general y muy fuerte la Iglesia, ¿no? En esa contraposición, el Estado entonces asume esa tarea y evidentemente frente a la influencia que tenía la Iglesia Católica en el mundo, por supuesto, en nuestro país no es la excepción, respecto de cómo organizar, cómo regular, digamos, esta práctica social que es la educación, ¿no? Entonces, esta instauración del Estado educador implicaba varias cosas. La primera, y que allí, bueno, Althusser nos ayuda a entender desde esta categoría de los aparatos ideológicos del Estado, que claro, hay que repensar qué entiende también Althusser por ideología, y ahorita lo vamos a problematizar un poco más, pero en principio, digamos, asumir esta relación entre, que hay siempre, digamos, una relación directa entre educación y lo político. Lo político pensado justo desde la polis, desde lo que implica la práctica social, los distintos posicionamientos y en ese marco cómo se disputa entonces la identidad que se transmite a través de un sistema educativo, ¿no? Entonces, la Constitución de los Estados-Nación, las leyes de Cádiz en nuestro país, sentaron las bases de lo que después fue, digamos, la primera Constitución, y que tenía muchas distancias, tuvo siempre muchas distancias, como por ejemplo con el proyecto de los sentimientos de la nación de Morelos, ¿no? Que allí era el artículo sobre la educación, pues estaba ligado, digamos, a lo popular, a la educación para el pueblo, ¿no? Y bueno, pues quedó entonces más bien esta visión criolla sobre la educación, es decir, el proyecto ideológico que definió al Estado educador, ¿no? Fue un proyecto desde una visión, digamos, blanca, ¿no? De clase media, media alta, urbana, y eso de alguna manera se fue constituyendo en el referente identitario de lo que debería ser entonces el sistema educativo, hacia dónde, qué direccionalidad política, diría Hugo Semmelmann, tendría que tener entonces, en este caso, la educación mexicana, ¿no? Entonces, el referente se fue constituyendo
a partir, digamos, de estos elementos, ¿no? Del mestizaje, es decir, de la necesidad de eliminar la diversidad y además de eliminarla no de frente, por decirlo así, o no de manera abierta, sino que esta eliminación no se planteaba como tal, sino más bien el mestizaje lo que hacía eran varias cosas, ¿no? La primera, pues, involucraba esencializar las identidades, ¿no? Es decir, hablar de que en México solo estábamos entonces los españoles y los indígenas, ¿no? Deteniendo la diversidad en sí misma, porque no son solo los pueblos indígenas y los españoles los que, ni los indígenas eran los mismos en una sola categoría, ni los españoles podían hablarse de una sola categoría, ni siquiera de las otras identidades, digamos, de las migraciones que en ese tiempo podían estar, etcétera, ¿no? Entonces, esta diversidad cultural, étnica, lingüística, ¿no? Se detuvo, se esencializó, se objetivó, se cosificó para poder entonces hablar de la superación, no de la eliminación, ¿no? El mestizaje es, en ese sentido, una propuesta ideológica de superación de las diferencias y superación en el entendido justamente de lograr una homogeneidad que se entiende era necesaria en el marco de la construcción de un tejido social, ¿no? Acuérdense ustedes que prácticamente todo el siglo XIX pues nos las pasamos en guerras, primero al inicio con la guerra de independencia, después las intervenciones, después la guerra de reforma, y básicamente hasta pasada la segunda mitad del siglo XIX, ¿no? En los 60 ya del siglo XIX, pues es que se instaura la república y empieza, digamos, una construcción más o menos del tejido social, o sea, sí era urgente tener una identidad que lograra aglutinar la colectividad. Y bueno, después nuevamente a principios del siglo XX enfrentamos otra guerra civil. Entonces, quiere decir que estos elementos de cohesión social, de tejido social, eran necesarios. Y frente a eso, esta fórmula del mestizaje permitía transitar o lograr ese tránsito. Fíjense que una de las primeras cosas, que eso es lo que inaugura lo que ahora conocemos como el Currículum Nacional, fue un decreto de Benito Juárez que ordenaba en ese tiempo pues a las escuelas lancasterianas que estaban en manos de la iglesia y las incipientes escuelas de primera instrucción, que ahora son las primarias, pues que tenían justamente que adoptar 2 asignaturas obligatorias a nivel nacional. Esas son, digamos, nuestras 2 primeras asignaturas nacionales, como las conocemos ahora, y son, por supuesto, historia y civismo, ¿no? Historia de México y civismo. Entonces, allí el canon del mestizaje, el canon de la superación, el que la historia de este país, ¿no? Era justamente la superación de las diferencias, la instauración de un orden ciudadano alejado de la iglesia, autónomo, etcétera, ¿no? En referencia a lo que pasaba en la Ilustración en Europa, ¿no? Pues era justamente lo que iba a permitir el desarrollo de una sociedad, digamos, próspera, etcétera, bajo esta lógica de la superación de las diferencias, ¿no? Entonces, Historia de México y Civismo son nuestras 2 asignaturas nacionales más antiguas en el sentido del carácter nacional que tienen y de la posición ideológica que se adoptó para su impartición, ¿no? Es decir, qué es lo que se enseñaba, qué contenidos se enseñaban en esas 2 asignaturas, ¿no? Entonces, estos elementos son importantes de irlos ubicando porque lo que necesitamos es ir observando los giros, digamos, que en el tiempo estos elementos pueden o no ir tomando y sobre todo ante este momento coyuntural que estamos atravesando, pues evidentemente esto que nos dice la historia, cómo nos permite leer el presente, ¿no? Entonces, por un lado, el mestizaje como parte de ese referente identitario del sistema educativo. Por otro lado, en el ámbito, digamos, de lo epistemológico, de los contenidos, del qué se enseña, ¿no? Entonces estaba esta visión, como ya lo decíamos, en Historia y Civismo, y que luego fue adquiriendo mucho mayor fuerza con la entrada del positivismo en nuestro país, ¿no? Es decir, Díaz de León, ¿no? Que era el encargado de educación en el gobierno de Lerdo de Tejada y después un rato con Benito. Acuérdense que todo ese tiempo todo era muy nebuloso, no había un ministerio de educación como tal hasta justamente 1921 con Vasconcelos.
Y entonces él señalaba justamente, ¿no? Díaz de León, que el tema fuerte para definir qué se enseña tenía que ver entonces con enseñar las ciencias positivas, ¿no? Que eran justamente conocimientos ciertos, acabados, verdaderos, universales, etcétera, ¿no? Entonces, esta noción de lo nacional, fíjense cómo se va conformando, ¿no? El mestizaje como forma identitaria, el positivismo, ¿no? Como lógica epistemológica de lo que ahora llamamos las ciencias escolares, ¿no? Es decir, lo que se enseña, desde qué parámetros, desde qué epistemología, bueno, desde esta visión positivista, ¿no? Por otro lado, también desde esta visión, digamos, patriarcal, ¿no? Masculina, de lo que implica, digamos, la conformación de las identidades, y evidentemente ese núcleo, ese referente, dejó fuera, excluyó múltiples identidades, incluyendo las de las mujeres, las de los mismos, las infancias, ¿no? Las infancias y adolescencias, dejó fuera también, por supuesto, la diversidad étnica, cultural y lingüística, en aras justamente de conformar una identidad nacional, ¿no? Entonces, una identidad colectiva, en este caso, se identificó, fue equivalente con los contenidos de la nación, es decir, con lo que quería decir la nación, ¿no? Entonces, mestizaje, positivismo, lo masculino, ¿no? La homogeneidad, la visión monolingüe, son características que por sí mismas pueden o no existir en la realidad, pero que articuladas de esta manera, ¿no? Generan un discurso, el sentido justamente de lo nacional para nuestro país. Y allí, digamos, arranca esta marcha de la ritualización que llama Adriana Puigros de los sistemas educativos en América Latina. Ella dice que los procesos, digamos, en los que históricamente podemos ubicar la emergencia de los sistemas educativos datan, bueno, de un origen, de una emergencia, como la que yo estoy tratando ahora de situar, y luego ya habla de los procesos de ritualización y desarrollo, digamos, de los sistemas. Y por ritualización se refiere justamente a esta serie de prácticas que se van instalando como vida cotidiana, digamos, a la hora de pensar en las escuelas mexicanas, ¿no? Entonces podemos nosotros pensar en los procesos de ritualización que ya después veremos justo que estos procesos pues también entran en crisis, en fin, pero que tendrían que ver, por ejemplo, con que todos los lunes entonces cantemos los honores a la bandera, o que entonces los festivales, pues no sé, de 10 de mayo, del Día del Niño, en fin, toda una serie de prácticas, o por ejemplo, saquen su cuaderno, abran su libro en tal página, se vuelven prácticas justamente que van ritualizando, ¿no? Dice Peter McLaren, bueno, van performando, él habla del performance, ¿no? Como al entender, digamos, la vida en las escuelas, no habla de un performance ritual, ¿no? Es decir, que justo va performando esas prácticas y se va naturalizando, va pasando al sentido común, digamos, una serie de prácticas que nos remiten, digamos, a la idea de escolarización, ¿no? La escolarización se va conformando de prácticas que se van ritualizando, se van de alguna manera naturalizando y que evidentemente marcan una cierta identidad, producen ciertas identidades desde esa iteración constante, digamos, de estos elementos, ¿no? Entonces, el tema para nosotros es importante porque entonces pareciera que lo nacional se podría definir solamente desde esas características y desde esos atributos, ¿no? Y entonces, cuando nosotros discutimos o tratamos de discutir, yo creo que un análisis muy interesante sobre eso fue el libro de Enrique Flores Cano de Etnia, Estado, Nación, para entender justamente que las identidades colectivas no solo se definen a partir de las nacionalidades, ¿no? O sea, la noción de pueblo, la noción de etnia, la noción de Estado, la noción de nación como tales, marcan identidades colectivas de distinto orden, ¿no? Y que pueden o no estar ligadas, digamos, a estos procesos de ritualización o mitificación. Y por mitificación no nos referimos a que no sean identidades verdaderas o que produzcan justamente tejido social, sino que los procesos de mitificación remiten a disponer de cierta manera la historia colectiva, ¿no? En la medida en la que se asume una cierta visión, una cierta perspectiva de esa identidad.
Entonces, cuando nosotros remitimos al mito de origen del águila devorando una serpiente sobre un opal en el lago de Texcoco, etcétera, tal, nos remite a una cierta disposición de la historia que marca en este sentido su visión del mundo, ¿no? O en el caso que después lo plantearía Vasconcelos, el de la raza cósmica, ¿no? Cuando afirma que entonces, eso lo afirmó Andrés Molina, ¿no? Al hablar del mestizaje, que el mestizaje era la única forma viable de plantear el destino, ¿no? Que el destino ineluctable de la nación, decía Vasconcelos, es el mestizaje, no solo de la nación, sino del mundo, ¿no? Entonces, el proceso, digamos, de misenajenación, de intercambio, ¿no? Fue entonces pensado no solo como una cuestión biológica, que de hecho pasa, ¿no? Sino que fue pensado justo como una cuestión cultural. Entonces, esa visión marcó entonces la forma de organizar la escolarización en nuestro país, ¿no? De la escuela mexicana. Y entonces allí tiene sentido entonces las misiones culturales para entonces castellanizar a la población indígena, para entonces pensar que solo los hombres iban a la escuela, toda una serie justamente de prácticas que se montaban sobre ese referente o que tenían una consonancia con ese referente para poder entonces, digamos, plantear o avanzar en las políticas educativas en esos momentos, ¿no? Entonces, esta distinción entre que una identidad colectiva se identifica con lo nacional no necesariamente tiene que ver con una identidad colectiva común. ¿Por qué? Porque acuérdense que si nosotros hablamos de que lo nacional fue definido por el proyecto criollo, ¿no? No por el proyecto popular, pues entonces el mestizaje, lo urbano, el positivismo, el patriarcado, etcétera, estaban ligados a una cierta identidad colectiva que no necesariamente abarcaba los distintos colectivos o grupos sociales que conforman el país, ¿no? Y eso, de alguna manera, pues es problemático para los fines de lograr instaurar en ese sentido una visión específica de lo nacional. En un ejemplo así muy, muy simple, piensen ustedes, por ejemplo, en el plan de estudios hasta ahora de la educación básica, que se conforma de 10 asignaturas, ¿no? Se supone que, bueno, cada una de esas asignaturas, pues, se trabajan mediante los libros de texto, etcétera, ¿no? Cada grado tiene sus libros de texto, en fin. Hay 6 grados en la primaria, 3 en preescolar, etcétera. ¿Cuántas de estas escuelas pueden implementar eso que implica el plan de estudios nacional? Es decir, que tengamos 6 maestros, uno por grado, que tengamos estos elementos que necesita la propuesta nacional. Si nosotros observamos la estadística, el 60% de las escuelas en el país son multigrado. Entonces, ¿para quién está pensado ese plan de estudios que no puede ser operado en el 60% de las escuelas? Y es un plan de estudios nacional, ¿no? Digo simple porque hay que problematizarlo más, etcétera, pero en una opinión así muy de bote pronto, pues ahí entonces lo nacional solo aplica para el 30%. Entonces el 60 otro por ciento no es lo nacional. ¿Qué pasa entonces allí? ¿Cómo se define lo nacional? ¿No? Esa pregunta, insisto, es lo que a mí me parece interesante reflexionar en esta tarde, porque pone justamente en discusión si lo nacional es necesariamente lo común. Ahora, ¿qué vamos a entender por lo común o cómo podemos trabajar lo común en términos de un punto de abordaje? Las identidades colectivas tienen un registro muy importante en 2 mecanismos, por decirlo así, que podríamos nosotros entender en la conformación de los colectivos o de las identidades colectivas. Por un lado son los procesos de condensación, es decir, de elementos, ¿no?, que se conjugan, que se aglutinan en torno a distintos elementos y que conforman uno en sí mismo, ¿no?
por ejemplo, en este caso de lo nacional, pues este registro del México prehispánico que es alabado y de esa forma expuesto, pero no entonces de los pueblos indígenas actuales que son discriminados, ¿no? O de lo español como lo ensalzado, o de lo estadounidense como esas formas, digamos, de disponer ciertos elementos se condensan en una identidad que luego da como resultado, pues justamente prácticas sociales como las que ahora están tan al rojo vivo, ¿no? Y que justamente son prácticas racistas, discriminatorias, etcétera, porque se condensaron en esos elementos de identidad, ¿no? Entonces, esa condensación de elementos es un primer mecanismo, y para que esa condensación suceda hay que desplazar elementos de otras identidades, ¿no? Como siguiendo este mismo ejemplo. Cuando entonces se dice que si el aeropuerto es entonces para pobres, o que si entonces es como una central avionera, toda esta serie de referentes, de elementos que se desplazan de identidades para condensar, para señalar, para identificar en este caso, ¿no? Una discusión clasista, ¿no? Entonces, ese ejercicio es muy interesante porque nos permite entonces entender que estos distintos procesos de conformación de identidades colectivas no son cerrados, no son acabados, están en constante cambio, en constante tensión. Se construyen en el marco de tensiones, digamos, ¿no? Son tensiones constitutivas, diríamos. Entonces, si las identidades colectivas están o emergen en tensiones constitutivas, pues ahí es donde hay que observar qué implica ahora hablar entonces de lo común, ¿no? Si lo común no es entonces como se definió la nación, está bien, pero entonces, ¿cómo definimos la nación? ¿Cómo definimos esta serie de identidades colectivas que evidentemente no desaparecieron con la conformación del Estado-Nación? Al contrario, después tenemos de manera muy fuerte a partir del movimiento indígena, ¿no? En 1940 empieza este reconocimiento justamente en el Congreso de Pátzcuaro, que digamos, ahí fue la cúspide de lo que antes implicó toda una serie de foros que se hizo en el cardenismo, etcétera, que fueron derivando, digamos, o fueron abonando a lo que hoy podemos identificar como un movimiento indígena mexicano, que claro, ha tenido sus hitos, ¿no? Como en el 94, o después en el caso de Cherán, y ahora ya, digamos, con toda la serie de comunidades y pueblos autónomos en el sentido justamente de las decisiones, en fin, hay toda una serie de movimientos, ¿no? De movimientos sociales que plantean justamente otra forma de entender la nación, de entender lo común. Ya no desde esta idea de una identidad mestiza, etcétera, sino desde el reconocimiento de esa diversidad. Y fíjense que esta discusión generalmente tiene su origen o se da, se reproduce, emerge en el ámbito justo de la discusión sobre los estudios culturales, sobre la antropología, dirigido, digamos, siempre, ubicado siempre estas discusiones, en nuestro caso, en el ámbito de la educación indígena. Y se piensa que son solo para reflexionar sobre lo indígena, ¿no? Y creo yo que uno de los elementos centrales es entender que esta discusión, si bien emerge en efecto del campo de la educación indígena, no involucra solamente a la cuestión indígena. Ese es un mecanismo ya, digamos, consolidado, naturalizado, es decir, todo lo que tenga que ver con diversidad, no, bueno, eso está para educación indígena, hay que mandarlo ahí, ¿no? Cuando no, cuando lo que me interesa a mí señalar es que esas discusiones lo que cuestionan es justo el núcleo básico que conformó en este caso el sistema educativo y en consecuencia el currículum nacional, al ser, digamos, subsidiario, ¿no? De esta visión de un sistema educativo, como lo decíamos con estas dos asignaturas que Benito Juárez inaugura en la década de los 60 del 19, ¿no? Entonces, quiere decir que hay un giro, digamos, epistemológico en el sentido de cómo conocimientos que se producen en el marco específico de los estudios sobre la educación indígena permiten repensar el currículum nacional. Y eso evidentemente es muy fuerte por esta serie, digamos, de prácticas de discriminación, de exclusión, etcétera, ¿no? Y por otro lado, porque no estamos acostumbrados a que esa discusión venga de allí, ¿no? Lo nacional viene justamente desde esta visión homogeneizante,
Pues si eso es para, bueno, pues habría que pensarlo desde allí. Hay que contextualizar, hay que adaptar, pero no entonces cómo repensamos, quién organiza lo común, ¿no? Y allí hay una categoría que a mí me parece central para salirle al paso un poco a esta discusión, y ahí empezaría yo como la segunda parte de mi intervención, es en el sentido de qué implicaría entonces la nueva escuela mexicana, qué implica en el marco de este plan y programas de estudios 2022. Esta categoría a la que estoy tratando de situar es la noción de justicia curricular, que trabajó en los 90s Rowan Connell y que, bueno, luego nuestro maestro, el doctor Jorge Torres, retoma justamente para hablar desde mi punto de vista de dos elementos centrales. El primero es justo quienes participan de la definición de un currículum. Y currículum entendido como la síntesis, diría Alicia de Alba, ¿no? La síntesis es una síntesis que involucra una tensión, digamos, es una disputa. ¿Qué se enseña? Esa disputa por el qué, por los contenidos, ¿no? Es una lucha evidentemente epistemológica, por supuesto, pero al mismo tiempo es política, ¿no? Entonces, ¿quién define qué se enseña? A mí hace ya algunos años, cuando platicaba con una investigadora muy, muy renombrada en estos temas de educación básica, y platicábamos sobre el asunto de si, o ella lo que me increpaba un poco es que si yo propondría entonces un currículum paralelo para las poblaciones indígenas y demás. Entonces yo le contestaba que no, que al contrario, que lo que yo estaba planteando es que cuál es el criterio o la definición de hablar entonces de la necesidad de que todas las infancias y adolescencias que cursan la educación básica tendrían que aprender la literatura española y no la literatura rarámuri, por ejemplo, ¿no? Que mi pregunta era, bueno, si entonces el tema no es que los niños rarámuris aprendan la literatura rarámuri, el tema es que los niños, sean de donde sean, aprendan la literatura rarámuri. Y su reacción fue, bueno, pero tú sabes que no todo cabe en un currículo. Esa expresión nos instala automáticamente en que es una disputa los contenidos. ¿Por qué entonces leer? Digo, y no tengo nada en contra de que aprendamos la literatura española, ni mucho menos el Quijote y Cervantes, o sea, por supuesto que lo tenemos que aprender, pero también la literatura rarámuri. ¿Cuál es el criterio de valor? Ojo, es un criterio de valor, no es un criterio, digamos, eh, neutral o de que pues este es el conocimiento científico y es lo que tiene que quedar, de acuerdo a qué parámetro. Entonces, esa síntesis, ¿no? De qué se enseña es una disputa, como bien lo dice Alicia de Alba, es una lucha, digamos, ¿no? Y allí la noción de justicia curricular nos permite justamente instalarnos en quienes participan de esa selección. Esa selección de la cultura, ¿no? Diría Bourdieu, pues alude necesariamente a qué grupos sociales están representados, ¿no? La justicia curricular tendría que ver con la capacidad de representación de quienes deciden esa síntesis, ¿no? Entonces, cuando hablamos de lo común, hablamos más de un proceso que de un estado, por decirlo así, ¿no? O que de una situación en sí. Cuando hablamos de lo común, nos referimos más a un proceso en la medida en la que es una negociación constante, que es lo que todos en este caso tienen que aprender con el currículum de la educación básica 2022. Y allí a mí me parece que un elemento central de la propuesta es justamente vía la categoría, dos categorías del marco curricular, a través de los ejes de articulación, poner en el centro la noción de lo comunitario y por otro lado poner, digamos, como ejes articuladores la interculturalidad crítica y la inclusión, ¿no? Yo creo que son elementos que pueden ayudar a entender que ya no podemos seguir generando apéndices para las diferencias, sino que esas diferencias son constitutivas de lo común. O sea, que nosotros las hayamos puesto fuera de, es decir, que tengamos direcciones de educación indígena, que tengamos un subsistema de educación indígena, que tengamos un subsistema de educación para niñas y niños con discapacidad, bien que haya toda una serie, ¿no?
de elementos que son atendidos, hay una atención educativa, pero es justo manteniendo fuera del núcleo, digamos, ¿no? Tan solo en estas distinciones que hacemos en el lenguaje cotidiano. Las escuelas generales, las escuelas indígenas son particulares o cómo? O las escuelas, se le dice generales, o las escuelas urbanas, ¿no? Y uno dice, entonces no hay niños indígenas en las ciudades. O sea, ¿cómo entendemos justamente estas, desde mi punto de vista, divisiones problemáticas, ¿no? Porque no logran reflejar justamente lo que queremos decir y lo que hacen es sesgar la mirada, ¿no? En esa lógica están sentados toda una serie de apéndices, digo yo, del sistema educativo, que lo que han, digamos, ayudado, pues en primer lugar, por supuesto, es atender en un ámbito, digamos, si bien compensatorio desde la acción afirmativa, etcétera, pues una posibilidad de pertinencia cultural y lingüística en la atención, pero por otro lado, perpetrando esa diferencia. Entonces, ¿qué implica, o desde mi punto de vista, qué implicaría hablar de lo común cuando el marco curricular 2022 señala lo comunitario como eje central? Es justamente quienes participan entonces de esa selección, ¿no? Cómo se entiende justamente el contexto, digamos, ya no como un asunto accidental o problemático, sino al contrario, como un asunto que permite entonces que lo local entre al currículum nacional, ¿no? En nuestro país, yo creo que tenemos ahí un atraso respecto de otros países en América Latina respecto a que ya no hay currícula tan centralizados, ya no son tan verticales, tan prescriptivos, ¿no? Y eso pues evidentemente abre la puerta al contexto. Cuando se abre la puerta al contexto, pues evidentemente esta noción que más o menos yo he ido tratando de situar como lo nacional, lo mexicano, pues evidentemente entra en crisis. Es totalmente problemático, ¿no? Y de alguna manera, pues eso queremos que sea, porque si no es así, entonces, ¿cómo reorganizamos esa lógica de lo que es lo nacional, ¿no? ¿Cómo reorganizamos? Existe una categoría de lo nacional independiente del nacionalismo, independiente del mestizaje. Se puede seguir hablando, digamos, de la nación mexicana desde otros parámetros que no sean los de su propio origen de emergencia. Esa yo creo que es la apuesta por lo común, o esa definición, ¿no? A lo más que podemos, yo creo, llegar es a la necesidad justo de poner las bases sobre lo que esa discusión implicaría, más que predefinirla, ¿no? En ese sentido, Luis Villoro, Ernesto Garzón hablan de la necesidad de un coto vedado y lo hacían ellos en ocasión de los diálogos de San Andrés en el 96 y de toda esta pues imposibilidad, digamos, de mover el tema de que era un problema el problema indígena y que se iba a resolver en 15 minutos, ¿no? En el 2000, cuando se dijo que en 15 minutos se resolvía el problema indígena. Y entonces el asunto de fondo, decía Luis Villoro y Ernesto Garzón, es cómo generamos las condiciones mínimas para la construcción de un coto vedado, es decir, de unos ciertos elementos básicos mínimos que permitan la discusión, que permitan la reorganización de quién define esos contenidos o lo que habíamos más o menos platicado desde este ámbito de la justicia curricular y cómo entonces eso más bien define lo común. Eso puede redefinir lo nacional, solo podemos anticipar que es parte de la discusión, ¿no? Que es deseable o no. Son elementos consustanciales tan fuertes, sobre todo los ligados, por ejemplo, a la desigualdad, al clasismo, ¿no? Que yo no sé si sería necesario reorganizar, etcétera, o de plano desechar de lo que implica la nación, ¿no? Y es fuerte, es muy fuerte, porque al mismo tiempo, pues sí, uno, no sé, canta el himno nacional y se emociona, ¿no? O si uno ve los Juegos Olímpicos y ganan los mexicanos y el himno, y pues claro que eso interpela, ¿no? Interpela nuestra identidad colectiva. Entonces ahí el examen justo es cómo reentender esto nacional. ¿Sigue siendo equivalente a lo común? A esa construcción de lo común que se hizo
hace 2 siglos, ¿no? Y cómo entonces se regeneran esas identidades colectivas que no paran, pero qué tanto eso entonces se refleja o no en este caso en la característica de lo nacional cuando hablamos de una propuesta curricular, ¿no? O en este caso, el marco curricular 2022, ¿no? Entonces, para mí un poco por allí andaría rondando esta discusión. Me parece que el marco curricular 2022 lo plantee en esta vuelta, que se estén abriendo estos espacios. Sabemos que no es garantía, sabemos que estamos vacunados ya sobre muchas cosas que pasan alrededor de las reformas curriculares, pero bueno, de alguna forma hay elementos que nos permiten pensar que hay giros importantes, ¿no? Y creo que uno de ellos puede consolidarse vía esta discusión sobre lo común. Entonces, pues bueno, yo un poco por ahí dejaría mi participación y con mucho gusto me gustaría escucharlos. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Ana Laura. Qué interesante escuchar sus comentarios y esta transición histórica que nos plantea desde el origen del currículum, de cómo surge esta a partir de la instalación de la figura del Estado educador, cómo transita esto de una práctica social de la educación y saber en qué forma el positivismo influyó en la lógica epistemológica que dio origen a esta visión educadora. Pero ahora en la actualidad, esta influencia en el contexto que se tiene es lo que nos permite a nosotros identificar la necesidad de reorganizar esta lógica a fin de crear una nueva categoría nacional donde se apuesta por lo común. Muy interesante, muchas gracias. Abrimos una sesión de preguntas y respuestas para nuestros participantes, ya sea que gusten tomar la palabra o ya sea que la podamos recuperar desde el chat. Adelante, la maestra Socorro Pulido tiene una aportación, la escuchamos con atención. Bueno, permítame un poquito. Gracias. Es que se estaba viciando el sonido porque estamos 3 conectados. Bueno, primero, adelante, buenas tardes. Muchas gracias. Yo, híjole, pues gracias por la información, pero como a maestros de grupo, bueno, yo soy ATP de Sinapecoro, pero la verdad yo estoy inconforme y hasta cierto grado hasta molesta por tanto cambio del currículum que están haciendo. Apenas a veces estamos conociendo un plan, un programa, y nos lo cambian así por cuestiones políticas, decía la doctora. Hay una relación directa entre el currículum y la política, y sí es verdad. Ahorita estamos trabajando 2 planes. En primero y segundo estamos trabajando el plan 2017. De tercero a sexto estamos trabajando el plan 2011. Y tenemos el plan de estudios 2017, pero libros que nunca los llegaron a hacer. Ahora viene otro gobierno, trae otra política o prometió una reforma educativa y yo no sé si tal vez por cumplir con esa promesa que hicieron, nos cambian o nos quieren cambiar otra vez pues dicen que la currícula o el currículum, pero en realidad los cambios que han hecho a través de la historia, yo les digo porque yo he trabajado desde el plan 72 y a veces, a partir del plan 93 a la fecha, lo que cambian a veces son términos. Y la verdad nos complican mucho los maestros que estamos planeando, que estamos viendo una manera de trabajar y al ratito ya nos ponen otra cosa. La verdad a mí esto sí me molesta, me interesa conocerlo, por eso estoy aquí. Yo pensé que nos iban a dar como un poco más, pero creo que apenas dice una propuesta curricular. Yo no sé si ya esté la propuesta o apenas se esté formulando.
porque se supone que este gobierno son 6 años, ya vamos en el tercero, casi cuarto año de gobierno, todavía no tienen ni siquiera definido cuál es su propuesta curricular. Al ratito la van a hacer así, pero de volada. Los libros, lo que yo entendí, doctora, no sé si esté mal, que se están enfocando ahorita al multigrado. Qué bueno que se estén enfocando al multigrado, porque la verdad ha sido una comunidad, un sistema, un tipo de escuelas muy abandonado. Y tenemos tanto problema para planear a veces, porque el libro de primero viene muy desfasado, el libro de segundo con primero. Y nosotros tenemos que agarrar el libro de segundo y andar buscando en el bloque 2, en el bloque 3, para poder organizar el tema del 1, por ejemplo, de primero. Entonces, si ya le van a dar ese orden, pues qué bueno, porque es una tarea muy grande. Lo único que hicieron fue poner los aprendizajes esperados, más no el trabajo en los libros. Eso es un problemita, pero fuerte. Qué bueno que lo vayan a hacer, porque sí es algo de lo más complicado para los maestros. Pero yo aquí mi sugerencia, y yo pienso que usted debe estar involucrada en todo eso, que no lo hagan al vapor, que no lo hagan nada más por querer cumplir políticamente con una promesa que hizo, y no por cambiar y poner el sello de cada gobierno, sino por, si se va a cambiar, que sea para mejorar. Y si no, mejor que nos dejen como están, la verdad, porque apenas vamos aprendiendo. Esa es mi participación. Muchas gracias. Adelante, doctora Ana Laura, si tuviera algún comentario para la aportación que nos hace la maestra Socorro. Sí. Escuchamos. Gracias. Bueno, yo desconozco, digamos, si se esté trabajando ahora en multigrado. Conozco estos documentos que sí, que son muy iniciales, ¿no? Que hasta donde yo logro entender todavía no son los programas de estudio definitivos, ni mucho menos. Estoy de acuerdo en que desde los 90 a la fecha, pues hemos tenido más de 9 reformas curriculares en menos de 30 años, ¿no? Y evidentemente, pues eso no aligera el camino, al contrario, ¿no? Y creo que esa situación lo que denota es que, evidentemente, pues que no está funcionando, ¿verdad? Pero creo que más que seguir persiguiendo que funcione, es decir, que entonces tengamos los libros que realmente correspondan o que se terminen a tiempo, etcétera, que sí debe de ser, ¿no? También creo yo que puede hablarse o discutirse otra cuestión, que es si esa lógica de desarrollo curricular es la mejor o la más pertinente. ¿Por qué? Porque cuando nosotros vemos las reformas curriculares como eventos, entonces pasa esto, ¿no? Entonces, cada sexenio hay la necesidad de cambiar, etcétera, porque son eventos. No se ven entonces como procesos, ¿no? Entonces, si nosotros decimos que una posibilidad de reorganizar los contenidos, etcétera, es una tarea cotidiana de los docentes a partir de su autonomía curricular, pues entonces una normatividad nacional, etcétera, se reorganiza, se reubica automáticamente, ¿no? Si nosotros decimos, de todos modos los profes reciben los programas, ¿no? Y evidentemente van a hacer su interpretación de ellos. Y esa interpretación es una interpretación, digamos, inevitable, por supuesto, etcétera, pero sobre todo es una interpretación en donde ejercen su agencia como docentes. Y si esa no se reconoce, entonces sigue pensando que los profes solo somos aplicadores de los programas. Ojalá, ¿verdad? Que yo dijera, recibo el programa y tiene todo y ya lo aplico y ya, ¿verdad? Ojalá sí, no nos meterían en problemas, ¿no? Pero eso, para empezar, no es así. Y en segunda, insisto, creo que hay un sesgo en esta visión, digamos, del desarrollo curricular, ¿no? Es decir, de hablar entonces de eventos, de tener entonces toda la producción centralizada de los materiales a partir solamente de los programas. O sea, esto creo yo que plantea incluso las discusiones sobre si vamos a seguir entendiendo la misma idea de libros de texto, por ejemplo. Si volvemos al ejemplo de multigrado,
Pues yo lo que he visto, ¿no? En los estudios que hemos hecho, en fin, pues es que justo los profes de multigrado dicen, o sea, yo puedo tener 50 libros al mismo tiempo en una hora de clase, por supuesto que no me sirven de nada. Y entonces yo rehago, y ahí están los libros, ¿no? Entonces, implica o queremos seguir haciendo libros de texto como manuales, cuando tenemos toda una serie de docentes que lo que hacen es planear sus actividades y luego el libro de texto, pues bueno, hay que llenarlo porque ya hay que llenarlo, ¿verdad? Pero ya yo puse mis propias actividades para trabajar los temas, ya vi qué temas son adecuados y qué temas no. En fin, hay toda una serie, digamos, ¿no? De elementos que parten de la agencia docente, ¿no? O sea, que parten de la autonomía curricular de los docentes, que creo yo salen al paso o podrían, digamos, ayudar a reentender, a reelaborar la lógica de desarrollo curricular, ¿no? Porque evidentemente tenemos 30 años y ya vimos que pues, no está funcionando. Entonces, si nosotros decimos, bueno, lo bueno sería ya tener los mismos programas con sus libros. ¿Será? Si después de 30 años es un poco como cuando el perro que se quiere morder la cola, ¿no? Porque nomás da vuelta y nomás no se alcanzan. Desde hace ya 11 años, por lo menos, puesto que tenemos todavía programas de estudio del 2011. Estamos ya a 10 años. Hay muchas telesecundarias que siguen utilizando los libros del ILSE, por ejemplo, los de 2006, porque ya no llegó necesariamente toda la reformulación a estos años, ¿no? Entonces, todos estos elementos creo yo que más que seguir buscando alcanzar esa posibilidad o ese plan, pues creo yo que más bien reorganizan, ¿no? O nos hablan justo de la necesidad de reorganizar el desarrollo curricular más desde una visión de proceso que de evento, más pensando justamente en la agencia de los docentes que la ejercen. Entonces es un poco como jugarle a la ilusión de que los programas llegan y funcionan como quienes los diseñan piensan, en fin, ¿no? Todas estas cosas que ya sabemos. Entonces creo yo que esto que plantea Maestra Socorro, pues justo abre la posibilidad de repensar la misma idea de desarrollo curricular que hemos tenido como tradicional, digamos, en nuestro país, ¿no? Por lo menos en los últimos 50 años y de manera más acelerada en los últimos 30, ¿no? Con tantas reformas, ¿no? Muchas gracias, doctora Ana Laura. Tenemos también como parte de las aportaciones la pregunta que hace el profesor Juan Palacios. Desde su perspectiva, ¿cómo considera usted que se lleva a cabo, que se concreta el currículum en la nueva escuela mexicana? ¿Qué nos pudiera comentar al respecto, doctora Ana Laura? Gracias. Pues yo hasta donde lo logro, o sea, yo no veo en los documentos, por lo menos hasta ahora, ya una estrategia, digamos, para concretarlo, ¿no? Lo que sí veo son estos elementos, ¿no? En el sentido de que lo comunitario entonces implicará justamente la concreción del contexto, etcétera, como característica de la nueva escuela mexicana, ¿no? O la cuestión, por ejemplo, de reorganizar las asignaturas en campos formativos, ¿no? Pensando justo desde otra conformación disciplinaria, epistemológicamente hablando, los conocimientos que allí se imparten e incorporando otros conocimientos que no se habían incluido porque justo estábamos ligados a esta tradición positivista sobre las ciencias escolares, ¿no? Entonces, yo creo que esos elementos, si bien hasta donde yo lo logro ver, por ejemplo, en el marco curricular faltan desarrollar ciertos apartados, falta desarrollar el apartado en donde se habla del codiseño. Pues yo quisiera suponer, o yo pensaría, o si no lo han pensado, pues lo sugeriría, ¿verdad? Que en ese apartado justamente puedan ir cuestiones referidas a cómo vamos aterrizando esto de lo comunitario, de la autonomía curricular de los profesores, ¿no? ¿Qué implicaciones tiene eso a la hora de terminar el diseño de los planes, de los contenidos, de acuerdo al contexto? Porque una de las cuestiones más importantes que me parece a mí también valiosa de la propuesta es justo mantener esta distinción entre que los programas de estudio son programas de estudio, según Díaz Barriga, son programas de estudio sintéticos, es decir,
que tienen que ver con los mínimos, con los elementos centrales que en este caso la institución pone, digamos, sobre la mesa. Pero luego viene un momento de la elaboración, por decirlo así, o del momento del programa analítico. El programa analítico es fundamental, que nunca lo hemos tenido, porque es un programa que es la interpretación del colectivo docente sobre los programas nacionales, ¿no? Y esa interpretación, pues, es justo la que automáticamente pone en contexto a los contenidos nacionales. Y esa posibilidad, creo yo, es muy interesante. Yo creo que esa puede ser también otra forma de concretar, digamos, estos elementos, ¿no? Uh-huh. Muchas gracias, doctora Ana Laura. Qué interesante resulta identificar la influencia que tiene lo local sobre el currículum nacional. La verdad es que es un tema muy apasionante. Tenemos todavía varias preguntas en el chat. Sin embargo, creo yo que por el tiempo, por la hora en que nos encontramos y en atención a la asistencia de nuestros participantes, haremos una pausa en el entendido de que haremos llegar a ustedes estas preguntas para recuperar sus comentarios y compartirlas posteriormente con nuestra audiencia. Claro Así, que sí, maestro. Yo, de todos modos, ya tomé nota aquí, ya las copié del chat y bueno, pues sí, yo creo que apenas nos dio tiempo de empezar, ¿verdad? Apenas nos estábamos acomodando para la plática, pero bueno, pues yo les agradezco mucho. Estoy, sí. Sí, muchas gracias. Sí, efectivamente, ese es un tema muy apasionante que apenas estamos iniciando. Sin embargo, en apego a nuestra agenda, vamos a dar paso ahora a la participación de la doctora Magdalena Isela. Ella es nuestra directora estatal de formación continua, quien nos hará una participación en el marco del cierre de esta conferencia. Muchas gracias. Adelante, doctora Isela. Sí, gracias. Buenas tardes a todos, a todas. Doctora Ana Laura Gallardo, un gusto escucharte, verte. Bueno, ya sabes que te sigo por todos lados. Y pues definitivamente que la nueva escuela mexicana está en debate, pero también está en nuestras manos. Creo que por primera vez, si nos ponemos a revisar el documento, nos están dando la posibilidad de que los maestros creemos nuestras propias posibilidades, que nos recuperemos como docentes y podamos hacer nuestras propias propuestas, que recuperemos el saber local de nuestras comunidades, lo histórico, lo cultural, lo político, lo social, y que lo llevemos a la escuela, que eso que hay en lo local se pueda poner en el escenario escolar como contenidos a desarrollar. Hay muchas preguntas y parece que esperamos de repente que el programa nos venga a resolver los problemas que tenemos los maestros. Creo que lo que nos ha expuesto hoy la doctora Ana Laura nos deja como la invitación a que nosotros asumamos ese poder que tenemos los maestros, no sé si llamarle así, pero sí tenemos una autoridad para poder decir, esto es lo que necesitamos en el país, este es el alumno que tenemos. Yo creo que también, si yo estoy pensando en que voy a cumplir con un perfil que un experto hizo detrás de un escritorio y que mi accionar va sobre el perfil, a yo a lograr ese perfil que alguien diseñó, yo creo que estamos equivocados. Hoy nosotros tenemos que diseñar qué país queremos y qué sujeto debemos formar. Aquí es donde yo creo que debemos de recuperarnos nosotros los maestros como sujetos pedagógicos. Y aquí la intención de estas conferencias que estamos llevando a cabo desde la dirección para fortalecer esa formación pedagógica de la que hemos carecido muchos años también los maestros, debido a esas reformas educativas que ya nos planteó la doctora Ana Laura. Entonces, bueno, en este marco de posibilidades que nos abre la nueva escuela mexicana, pues organicémonos por escuela, por zona escolar, para ir prediseñando o rediseñando esa escuela que queremos y ese sujeto que debemos formar desde lo local, para pensar luego en lo nacional y en lo global. Yo quiero con esas palabras, Ana, pues agradecerte
Te mando un abrazo, gracias por tus aportaciones y esperemos que pronto podamos tener un evento presencial y vas a ser nuestra invitada de honor. No, Muchas pues al gracias. contrario. Por Yo ahí como el ingeniero siempre. Víctor también va a tener Muchas gracias. el ingeniero Sonia. Víctor va a tener tu reconocimiento, lo vamos a hacer muy bien. llegar por correo. Muy bien, muchas gracias a ti por la invitación, abrazo que ya para sabes todos. que también estamos aquí a la orden. Muchas gracias a todos, muy buenas tardes. Gracias, buenas tardes a todos y a todas. Gracias. Muchas gracias. Hasta luego. Así. Muchas